Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, sea usted bienvenido, bienvenida a una emisión más de Sexualidad en tu propia voz. Agradecemos su sintonía a través de las frecuencias de Radio Educación y también a quienes lo hacen a través de las plataformas digitales. Como cada jueves nos da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Edith Rojas y en la conducción me acompaña, como siempre, Juan Carlos Hernández Meijueiro, experto en historia de la sexualidad. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, querida Edith? ¿Cómo estás? Pues saludos acá desde Querétaro, ya en el mes de noviembre, en el mes contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos que ir trabajando para llegar al 25 de noviembre, no nada más un día, sino ir haciendo todas jornadas, unas jornadas que ayuden a las personas, sobre todo a los hombres, nos ayuden a reflexionar sobre la violencia. ¿No te parece? Sí, Juan, pero antes de esa celebración del 25 de noviembre, como tú dices, ya les habíamos mencionado a ustedes que el pasado 26 de octubre se conmemoró el Día de la Visibilidad Intersex y este próximo 8 de noviembre se va a conmemorar el Día de la Solidaridad Intersex. Por ello, les vamos a presentar una entrevista con dos grandes expertos en este tema. Ahorita en unos minutitos ya les vamos a decir quién es y bueno, vamos a conocer qué es la intersexualidad, esta situación que viven las personas intersex, por supuesto un panorama de avances y retrocesos en materia de derechos humanos aquí en nuestro país. Y es que déjame decirte, Juan, que en la búsqueda que hice ahí de información, de acuerdo a datos de Libres e Iguales Proyecto de Naciones Unidas, nos dice que casi un 1.7% de los bebés nacen con características sexuales que no se ajustan a las definiciones típicas del sexo masculino y sexo femenino. Esto hace ser intersex tan común como ser una persona pelirroja o una persona güera, ¿no? Para no decirles más, les voy a presentar a nuestros dos invitados. Nuevamente agradecemos la presencia virtual de Óscar Chávez Lanz. Él es biólogo y sexólogo y ahora también nos acompaña Hanna Aoy. Ella es activista por los derechos humanos intersex, detenta el grado de maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente coordina el proyecto Vivir y Ser Intersex. Su trabajo busca generar conciencia de las problemáticas que viven las personas nacidas con variaciones de las características sexuales debido a que sus cuerpos tensionan los supuestos sociales y médicos en torno al cuerpo y al sexo, y de las violaciones a sus derechos humanos, especialmente durante la infancia y la juventud. Es importante mencionar que Hanna colaboró en el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTTI de la Secretaría de Salud de México, publicado en junio de 2017, las cuales fueron recogidas en la Guía de Recomendaciones para la Atención de Intersexualidad y Variación en la Diferenciación Sexual en dicho protocolo. Buenas noches, Óscar Chávez, y buenas noches, Hanna Aoy. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, Juan Carlos y Hanna, por supuesto. Qué gusto que estén aquí, qué gusto que nos acompañen ahora en este programa de Sexualidad en tu propia voz, para que platiquemos y nos expliquen qué son las intersexualidades. Ahorita tendremos 1 minuto, 2 minutos para que nos puedan decir qué son las intersexualidades y luego volvamos ya en el programa a profundizar sobre cada uno de los temas que ahorita nos mencionen, nos esbocen brevemente. ¿Qué son las intersexualidades? Bueno, voy. Yo soy Óscar y antes era biólogo, como saben, y mucho tiempo di genética en la Facultad de Ciencias. Bueno, algunos años. Después di evolución, más años. Y saber de la existencia de la intersexualidad fue algo como parte de la materia de genética.
O sea, hay condiciones biológicas en donde la diferenciación sexual no es como espera el veterinario, el médico, el biólogo, sino que hay variación, hay diversidad en la diferenciación sexual. Entonces, pues como biólogo no me inquietaba tanto. Al darme cuenta de la enorme carga de estigma que tienen los seres humanos, pues ya el matiz del tema de la intersexualidad cambia muchísimo, porque no es solo diversidad biológica como es, sino que carga con una serie de dinámicas sociales indeseables. Ahí le dejamos, Oscar, y vamos a volver a eso. Hanna, ¿qué son las intersexualidades? Bueno, las intersexualidades es un término bastante amplio, me parece, para describir un conjunto de variaciones anatómicas de distintos órdenes, ¿no? Como bien decía Oscar, tanto lo cromosómico, pero no solamente lo cromosómico. De hecho, más a menudo la mirada se enfoca en las características fenotípicas, se enfoca en el desarrollo que se da durante la pubertad, y todas estas son variaciones corporales que no encajan en las expectativas de lo que socialmente se espera, valga la expresión, lo que socialmente se espera que tiene que ser el cuerpo de un hombre o de una mujer. Y en eso, bueno, se conjugan una gran serie de experiencias de vida que ya iremos profundizando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos con estos dos comentarios a ir a un corte y vamos a volver a profundizar con cada una de nuestros expertos, ¿no?, sobre este tema de las intersexualidades, qué son, cómo se expresan, qué condiciones hay, etcétera. Así es, Juan. Le invitamos a que usted se comunique y nos escriba a través de Facebook @sexprovozoficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos la siguiente cápsula: intersexualidad en la antigua Grecia. ¿Sabías que En la antigua Grecia, la intersexualidad se le conocía como hermafroditismo? El término hermafroditismo proviene del mito de Hermafrodito. Hermafrodito era un hermoso joven, hijo de Hermes y Afrodita. Cuando tenía 15 años, se encontró con una ninfa llamada Salmacis, quien al verlo quedó enamorada de él. Sin embargo, cuando Hermafrodito la rechazó, la ninfa se abrazó de él y oró para que nunca se separaran. Los dioses concedieron su solicitud y el cuerpo de Hermafrodito obtuvo tanto el sexo masculino como el femenino. Fue así como los médicos de la época basaron sus teorías sobre el sexo de las personas. Señalaban que el sexo abarcaba a hombres masculinos, mujeres femeninas y muchos matices intermedios, incluyendo hermafroditas, quienes eran un perfecto balance entre hombre y mujer. Ya en la antigua Roma, fue Plinio el Viejo quien señaló que hay incluso quienes nacen de ambos sexos y los denominó hermafroditas. Del artículo Hermafroditismo, los griegos lo explicaron con el mito de Hermafrodito, en el sitio web www.supercurioso.com. Pues la cápsula nos echó la bola a la cancha. Empecemos con la pregunta. Lo que hoy se llama intersexualidades, ¿podría equipararse o equivale a lo que llamamos hermafroditismo en la antigüedad? Bueno, no es una equivalencia directa en realidad. Efectivamente, los cuerpos que en la antigüedad, en los tiempos premodernos, inclusive de la Edad Media, se describían como hermafroditas, eran estos cuerpos, que nacían con estas variaciones primordialmente genitales, donde había una cierta incertidumbre respecto a cuál era el sexo de esa criatura, y bueno, había una asignación social en aquel entonces, ¿no? Lo que nos recoge historiadores como Thomas Laqueur y Michel Foucault es precisamente que
que en aquellos entonces era posible asignarle un sexo a estas criaturas al momento de bautizarles, que el bautizo en aquel entonces era el ritual equivalente a lo que hoy vendría siendo el registro, ¿no? Sí, el acta de nacimiento, Sí, por supuesto, el acta de nacimiento. Entonces, en aquel entonces, una vez que llegaba a la edad adulta, esta criatura podía elegir nuevamente si estaba de acuerdo o no con esa asignación y, bueno, decidir, ¿no? Si quería mantenerse en esa asignación o cambiarla, con la condición de que no podía revertir esa decisión, ¿no? Era una decisión única y bueno, esa era la legislación, así era como se controlaba en aquel entonces. Entonces, realmente, hermafroditismo no se puede intercambiar con intersexualidad porque, bueno, de una manera muy breve, no quiero abarcarlo todo con una sola respuesta, pero la intersexualidad es un fenómeno que se configura realmente desde una mirada clínica durante los siglos XIX y XX. Entonces, bueno, ya es un poco más específico de una época. Oscar, ¿algo que quieras complementar? Pues sí, desde la biología, bueno, primero sexo es separar, sección, segmento, ¿no? Entonces, el hecho de que algo que está habitualmente separado esté junto es la condición de intersexualidad, y el mito de Hermafrodito la remonta a un acto de amor, ¿no? En realidad se abrazan Salmacia y Hermafrodito y quedan unidos en un solo cuerpo. O sea, es algo que es interesante y que yo quisiera subrayar. Pero el término hermafrodita en biología a lo que se refiere es a tener tejido testicular y tejido ovárico en el mismo cuerpo. Esa es estrictamente la definición de hermafrodita. Tener tejido testicular y tejido ovárico, la misma persona. En el mismo cuerpo de un vertebrado, de mamíferos, aves. Y el término intersexualidad se refiere a todo el fenotipo, a todo el cuerpo. Porque la diferenciación, cuando alguien piensa en intersexualidad, piensa en los genitales externos. Y no es la única diferencia a la que se refiere la diferenciación sexual. No son solo los genitales externos. 1 de cada 30 personas hermafroditas más o menos tiene genitales externos ambiguos. Pero todas las otras diferencias son las que no permiten encajar a una persona intersexual en un esquema clasificatorio previo que podríamos debatir si es correcto o no, pero si excluye, no es correcto, punto. O sea, al margen de otras precisiones técnicas en genéticas o fisiológicas, si un esquema excluye, quiere decir que estamos ante una mirada normativa, rígida, estoica o como se quiera excluyente, sí, por supuesto. Excluyente, exactamente. Ahora, Hanna, esta, digamos, condición podríamos decir que es genético, es hormonal, es solo fenotípico lo que se ve del cuerpo. ¿Cómo es esta diferencia para que podamos entender la intersexualidad? La parte biológica la entro yo. Sí. Si son tan amables. ¿Sí? Sí. Entonces, mira, digamos que hay 3 niveles de diferenciación que hay que tener en la cabeza. A partir de embriones hembra, porque todos empezamos siendo hembras, hay 3 cambios que hay en los embriones, en los mamíferos, ahí sí solo en los mamíferos, y los 3 cambios son la masculinización somática, todo el cuerpo, la densidad de los huesos, la cantidad de músculo, la estatura, etcétera. La masculinización pélvica, como dice la sanmarqueña, de la cintura para abajo, de la rodilla para arriba, esa es la masculinización de esa región. Y por otra parte, la desfeminización. Los 3 procesos tienen genes detrás. La masculinización somática depende de la testosterona circulante que se produce en el testículo. La masculinización pélvica depende de otra testosterona que se llama dihidrotestosterona o androsterona, que es testosterona que se modifica cuando hay una enzima, 5-alfa-reductasa. Y la desfeminización se debe a otra sustancia que está en el testículo que se llama hormona antimülleriana. Entonces, para que ocurran los 3 procesos, hay varios genes en cada uno de esos renglones que tienen que hacer una función. Hay diversidad en esos genes, por eso hay como 30 descripciones de condiciones de intersexualidad en los manuales, porque el primer renglón tiene que ver con 5 pasos distintos, el segundo con 7 pasos. ¿Sí me explico? Entonces, esas son las condiciones de intersexualidad, que insisto, no serían notables ni estaríamos hablando de eso si no hubiera discriminación. Estaríamos hablando de la diversidad humana y punto. De tener el pelo chino, de tener el pelo lacio, de ese tamaño es como yo veo el asunto.
Entonces, ahora nos surge la pregunta con esto que nos dice Oscar, hablando desde la parte genética y biológica, ¿se tiene que llamar intersexualidad, Hanna, o intersexualidades? Porque eso nos lleva a preguntarnos si existen varios tipos de intersexualidades. Mira, esto en realidad es una precisión que yo lo he percibido, se viene dando desde el movimiento político o desde las personas intersexuales que están tratando de darle visibilidad a sus experiencias de vida. Particularmente lo he notado mucho en el trabajo que vienen haciendo, sobre todo en España, que utilizan el concepto de intersexualidades para referirse a esta diversidad de experiencias, porque a menudo cuando hablamos de intersexualidad se podría creer que esta sola palabra engloba un mismo tipo de experiencia. Entonces yo creo que decir intersexualidades sí depende mucho del contexto y de quién lo diga. Yo personalmente creo que es mejor para lo que estamos tratando de conversar en este espacio, incluso hablar de intersexualidad, y la razón es la siguiente. Porque al final de cuentas lo que se produce, las experiencias que se producen, las experiencias de vida que atraviesan las personas intersexuales, no viene dado tanto por la especificidad de sus cuerpos o de sus, digamos, diagnósticos, porque al final de cuentas los cuerpos de las personas intersexuales son abordados por la sociedad y por la medicina desde una serie de diagnósticos, de síndromes, y en realidad esto es lo que se produce desde la mirada social hacia los cuerpos. Lo que las personas intersexuales estamos tratando de hacer es devolver esa mirada, es decir, cuestionar de dónde surge esa mirada que clasifica nuestros cuerpos o que ha necesitado clasificar nuestros cuerpos para explicar o justificar, explicar nuestra existencia y justificar la serie de intervenciones que se van a llevar a cabo a lo largo de la vida de una criatura, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido creo que yo propondría que igual nos quedáramos con el concepto de intersexualidad, pero sí comprendo, digamos, por qué podemos llegar a utilizar el término intersexualidades, y bueno, digo, mientras que lo diga una persona intersexual también me parece que es legítimo porque le sirve para explicar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este surgir de las nuevas identidades, que por supuesto son nuevas etiquetas, nuevas formas de verlas y siempre han existido, ¿equivaldría a lo que hoy llamamos personas trans? Esa es una gran pregunta, de hecho, y es que bueno, agradezco que lo menciones, ¿no? Porque en realidad no. Las personas trans, bueno, tienen una experiencia de vida muy diferente, ¿no? Y en realidad, a menudo, no siempre, pero a menudo las personas trans son asignadas a un sexo o a otro, o sea, al nacer, porque no hay ninguna, digamos, duda social que se arroje sobre sus cuerpos. No obstante, hay muchas personas intersexuales, o sea, personas que nacemos con este cuerpo, con estas variaciones, que al crecer en algún momento de su vida sí transitan, es decir, eligen hacer una transición, ¿no? De este sexo, o bueno, como ahora lo nombramos, ¿no? Desde el concepto de identidad de género, deciden su propia identidad. Pero no es lo mismo. Esto sí es muy importante enfatizarlo. La intersexualidad se refiere en realidad a diríamos en términos Foucaultianos, ¿no? Este disciplinamiento social que se hace desde la medicina a los cuerpos de las criaturas que nacen con variaciones que dificultan esa asignación, ¿no? Inicial de sexo al nacer, y que además lo someten a una serie de procedimientos para los que no dan su consentimiento. Quienes dan el consentimiento son los familiares, los padres o las personas a cargo, ¿no? de estas criaturas. Entonces, perdón, Hanna, perdón. Sí, adelante. Entonces, Hanna, estás diciéndonos que la intersexualidad se expresa desde la infancia. Vamos a ir a un corte para pasar a nuestra segunda parte y nos puedes decir en 2 minutos si hay una edad en la que tú te das cuenta de que eres intersexual. No hay una edad realmente en la que te des cuenta. Más bien es el mundo el que se da cuenta a qué edad, o mejor dicho, es el mundo el que se da cuenta que uno es intersexual o el que decide que uno es intersexual. Como decía Oscar, y no digo para no extenderme, pero como decía Oscar, si existiera un mundo en el cual no hubiera una observación tan fijada o una mirada tan obsesiva con un ideal dimórfico, un ideal de un cuerpo tiene que ser así o así, realmente todas estas variaciones que aparecen en las personas intersexuales ni siquiera serían observadas, nadie les prestaría atención. Dicho de otra forma, ni siquiera tendríamos como tal necesidad de la palabra intersexual. Sí, por supuesto, como en Grecia, que no había necesidad de la palabra homosexual, aunque había amores del mismo sexo, pero no había necesidad de señalar al diferente, ¿no? A quien aparece, como diría Foucault, como la vida de las
los hombres infames, ¿no? Yo diría de las personas infames, las gentes que nacen y desde que nacen ya tienen mala fama. ¿Por qué? Porque su diferenciación sexual anatómica no responde a los libros de los médicos que tienen que decidir si es niño o es niña. Y entonces dices algo que me parece, nada más de imaginarlo, terrible, por lo que pasan las criaturas, dijiste, para que les asignen un sexo. ¿Qué estás diciendo con esto? ¿Que les operan, los hormonizan desde la infancia? ¿Cómo es la reacción, digamos, de la familia en este tema y del médico, los médicos que atienden a una bebé, a un bebé intersexual? Sí, por supuesto que es todo un tema, ¿no? Y por supuesto podemos abundar sobre ello ahorita. Ok, pues entonces vamos a nuestra pausa, ya que nos ayudó a marcar la Hannah, y vamos a regresar platicando y profundizando más un poco sobre los aspectos psicológicos y familiares de una persona que se va dando cuenta de su intersexualidad. Así es, Juan, pues en un momentito regresamos, vamos a ir a un corte, escuchemos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, SexProVoz Oficial. Instagram, SexProVoz. Usted acaba de escuchar cómo puede hacernos llegar sus mensajes. Además de la página de Facebook, también nos puede escribir al WhatsApp de cabina 5512-332915. Es momento de conocer la opinión con respecto al tema que abordamos la semana pasada, que fue consorcios sexuales, y que también nos acompañó Óscar Chávez Lanz, biólogo y sexólogo, y lo bueno que lo tenemos en este momento también en programa por si alguien externó una duda. Ahora sí les vamos a contestar en forma y en tiempo. Y nuestra querida productora Graciela Ramírez nos escribió y nos dice: súper temazo con Óscar Chávez Lanz. Ania López, asumiendo que muchos de los ambientes naturales en los que se dan estos consorcios entre mamíferos han sido modificados, invadidos o devastados, ¿podría esperarse que la norma que rige cada uno de estos puede cambiar con fines de prevalencia, es decir, ajustarse, modificarse o combinarse para no desaparecer? Saludos. Eso nos pregunta Ania López. Óscar, ¿qué le puedes contestar? Sí, por supuesto, sobre todo en los seres humanos, que somos muy plásticos. Sí hay muchos recursos para adaptarse a los cambios en el entorno. Gracias, Óscar. Enrique Cagnajoy. Saludos, Óscar. Soy Enrique del grupo Sex UNAM. Ricardo Hernández Domínguez. Tema muy interesante. La sexualidad humana vista desde la perspectiva histórica y científica nos permite quitar las telarañas, tabús y prejuicios sociales. Ángel Solís, gracias Juan Hernández Meijueiro, a todos los de Radioeducación y público, excelente noche, gracias por su programación. Hortensia Rodríguez Díaz, excelente programa e invitado, saludos. Patricia Sánchez, muy interesante. Yuri Carballido, gracias por el contenido, saludos. Carlota Lira, gracias por compartir, abrazos. Óscar Chávez Lanz y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Daniel Morales, muy padre programa, un abrazo. Belia Arroyo, sexóloga Fénix. Saludos Juan, Edith y el gran Óscar. Esto tira por tierra lo que sostiene la iglesia y la cultura patriarcal. Así es. Y Óscar en ese momento le contesta a Belia y le dice que muy bien, hasta la moraleja cupo en este comentario. Y también Laura Guzmán nos dice: excelentes, gracias por el programa. Y a través del WhatsApp de cabina nos escribió Joel Isaac Miranda y nos dice que tiene una pregunta. Él nos escribe: ¿cree que todos somos Homo sapiens? ¿Sí o no? Todos, incluido Nederdal. Cromañones y Nederdales son Homo sapiens. Hay escritura Nederdal en las cuevas. Escritura. Si eso nos distingue como humanos, somos humanos. Homo sapiens. Muchísimas gracias. Pues ahí está, les respondimos esas dudas, agradecemos que se hayan comunicado con nosotros. Como siempre, les extendemos la invitación a que así lo hagan a través de nuestras redes sociales y también al WhatsApp de cabina. Y justo antes de entrar a esta lectura de los comentarios, estábamos platicando con Hannah. Ella nos estaba explicando lo que es la intersexualidad, acompañado también con los comentarios de Óscar Chávez, él desde un enfoque pues biológico. Y algo importante que nos decían fuera del aire es que la intersexualidad no es un asunto identitario. ¿A qué nos referimos con eso, Óscar y Hannah?
Mira, ha sido polémica la inclusión de la I en el chorizo de LGBT, En la sopa de letras. Exactamente, porque sí es una condición diferente, porque se refiere a la biología y a la respuesta de la sociedad a una diferencia biológica. Eso es distinto, no es un asunto identitario. La mayoría de las personas intersexuales ni lo saben. Se enteran de que son intersexuales en alguna entrevista médica cuando quieren sacar una credencial para ir a nadar a una alberca o van a consulta médica por otra cosa. Entonces, no es la misma dinámica de un asunto identitario como en otras de las letras de la sopa de letras famosas. Es una cortesía, qué bueno que se incluya la I, habría que ver qué consecuencias tiene o no la inclusión, pero sí es una condición distinta, pues, ¿no? Muy bien, sí, claro, es una condición distinta, es como ser muy, muy, muy alto o muy, muy, muy bajito de estatura, ¿no? En donde las personas no deciden tener una identidad con esa estatura, sino es una sociedad que reacciona ante alguien que le parece gigante o alguien que le parece enana o enano, ¿no? Sí, entonces, pero si eres chaparrito o chaparrita desde toda tu vida. Lo que sí resulta muy sorpresivo y sobre todo por la actitud médica es que tú no sabes nada y de repente en un consultorio el médico te dice algo que puede ser dolorosísimo. O sea, es una condición completamente distinta porque soy flaco o soy gordo desde siempre, desde antes de entrar al consultorio, pero de repente son unos golpes espantosos. O te llevan a consultas médicas durante toda tu infancia sin que sepas ni qué rayos está pasando y luego no puedes tener acceso a tus datos porque la recomendación médica sigue siendo ocúlteselo. Eso es indignante, eso es absolutamente distinto de cualquier otra condición humana. ¿Sí? Okay. Si soy negro, puedo desarrollar una identidad de ser negro y asumirla y tomar las decisiones políticas, personales, etcétera. Pero si no sé nada y de repente viene el susto, pues eso susto por la forma en la que te lo dicen, porque podría no ser como dice Hanna. Podría no ser un susto, podría ser, pues qué bueno, ¿no? Ya así soy y ya, ¿qué tal? ¿No? Hanna, tu opinión sobre esto, ¿qué nos dices? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? A recoger. Primero que nada, sí, o sea, la intersexualidad, había esta pregunta que me hacías hace un rato antes del corte, que tenía que ver con a qué edad se sabe, ¿no? Y es que, como dice Oscar, en realidad la intersexualidad ha sido un tema de no saber porque la intersexualidad ha sido descrita como una serie de variaciones patológicas, es decir, han sido puestas bajo una mirada desde donde se exige la eliminación de estas variaciones a través de distintos procedimientos médicos. Le hace cirugías para reconstruir, esa es la palabra que utilizan muy pomposamente, ¿no? Los médicos, reconstruir los genitales, porque se parte del principio de que los genitales y otras partes de la anatomía están incompletamente diferenciados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se tienen genitales que pueden parecer típicamente masculinos, pero con una anatomía interior típicamente femenina, entonces se toma una decisión sobre el género. Es decir, que el médico ve que tiene pene, pero saben por los estudios que adentro tiene tal vez útero. Lo que pasa es que aquí más que tener pene es la apariencia de un pene. Es decir, aquí lo que se tiene mucho miedo por parte de la sociedad, ni siquiera por parte de los médicos, bueno, tal vez también un poco por parte de los médicos, pero aquí el miedo social es hacia la ambigüedad, o sea, el miedo social hacia, digámoslo abiertamente, el miedo social hacia la homosexualidad, el miedo social hacia lo extraño, lo diferente. O sea, en este caso, lo que puede ser un clítoris más desarrollado de lo común, quizás esto no sería una situación intimidante para nadie, excepto que para nuestra sociedad resulta impensable que una niña vaya con un falo entre las piernas, que tenga además capacidad eréctil, y además como vivimos en una sociedad donde la sexualidad, en este caso femenina, porque se asignaría niña al nacer en otras condiciones, la sexualidad femenina es vista como algo amenazante, indeseable, bueno, entonces peor aún porque entonces es un falo que además tiene una capacidad de proporcionarle placer a esta niña, ¿no? Y posteriormente darle
otras posibilidades en su vida adulta. Ese miedo a esa presencia de esa ambigüedad, a esa posible lesbiandad, a esa posible transmasculinidad, o sea, a esas posibilidades de vida que hoy podemos nombrarlas de esa manera, ¿no? Pero que en otras condiciones ni siquiera serían necesarias las etiquetas. Volvemos al tema de las identidades. Eso es lo que genera y suscita todos estos miedos sociales. Y no los hablamos, socialmente no los hablamos. Esta incapacidad de poder hablarlo es lo que genera el miedo en las familias que deciden. Yo aquí veo, Hanna, un closet al revés. Cuando los gays, las lesbianas en general decidimos mantenernos en el closet es por decisión propia, por autoconocimiento y por protección contra una sociedad homofóbica, lesbofóbica, transfóbica. Pero aquí el closet es de la sociedad, del médico, de la familia, para que tú no te enteres de tú cómo eres y te van como diseñando y reconstruyendo según pues el libro, ¿no? ¿Cuál es la situación? Del médico, o sea, del médico, porque es una decisión médica. Incluso está en los protocolos, es indignante, pero está en los protocolos. O sea, no es todo mundo, no. Es el sector médico el que debe sensibilizarse. Es que justo eso es lo que yo quiero aterrizar, porque al igual y como muchas personas que nos estén escuchando, nos confundimos, ¿no? Ya nos están explicando la parte genética, nos están diciendo que no es una cuestión de identidad. Y como lo decía Hanna, hay veces que cuando un bebé nace y se dan cuenta de eso, tú como ser humano que acabas de nacer, no puedes tomar la decisión de lo que quieres ser. ¿Cuál es la recomendación que se les hace a las mamás, a los papás, Hanna, Oscar, que sepan que están en esa situación y que deben de respetar, pues a que crezca el niño o la niña, desde una primera instancia se le comunique, se le hable de lo que tiene? ¿Qué podemos hacer? ¿Ustedes qué recomiendan? Bueno, la realidad es que no hay ninguna prisa por decidir, porque en realidad estos procedimientos, bueno, olvidemos un momento de los procedimientos, digamos, la condición física, la variación física no suele presentar ningún riesgo inmediato a la vida, no suele presentar un riesgo de salud. Hay algunas, digamos, algunas cuestiones relacionadas, digamos, ¿no? Con las variaciones intersexuales que sí pueden necesitar una atención de salud, pero eso no significa que per se estas características, estos genitales, estas variaciones no necesariamente son un riesgo a la supervivencia. Entonces, en realidad, lo que aquí se invita mucho es a calmarse, a mirar las cosas, a hablar los miedos, a buscar la ayuda. Aquí es donde, por ejemplo, el Estado en un momento dado tendría que tener esa capacidad de poder ofrecer ese acompañamiento a las familias, no con miras a que tomen una decisión quirúrgica, sino a acompañarles para que sepan que el cuerpo de su bebé está bien como está, que puede ser que en el futuro sea o no necesario tomar una decisión quirúrgica, pero que esa tendrá que ser tomada por la criatura, que la criatura va a tener que poder ser capaz de involucrarse en un proceso. No es, digamos, una respuesta que se tenga que dar en un único momento, ¿no? Sino que es un proceso, o sea, porque realmente como seres humanos sabemos que vamos cambiando conforme vamos creciendo y cuando somos niños, pues aún más, ¿no? Entonces, también tener presente, y esto es bien importante, esto se le invita a todos los padres siempre, desde Brújula Intersexual, aquí esto quisiera yo hacer el pequeño comercial. Yo les invito, sobre todo si nos están escuchando, padres, madres, familiares de personas intersexuales o de criaturas que nacieron con variaciones asociadas a una condición intersexual, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de sensibilidad a los andrógenos, ovotestes, o sea, todas estas variaciones que son típicamente descritas como estados intersexuales. Yo les invito que consulten la página de Brújula Intersexual, .org, que busquen más información, y yo les quiero hacer saber esto, que la realidad es que no hay ningún estudio que demuestre el éxito de las cirugías para proporcionar la felicidad, porque eso es lo que ven realmente los médicos, la promesa de la felicidad a través de la normalidad, y estoy aquí entrecomillando, la normalidad de los cuerpos. Así es, vamos a ir a un corte y Oscar quiere darnos su opinión sobre el tema. Volviendo del corte, vamos a seguir profundizando sobre lo que Hanna nos ha comentado ahorita. ¿Cierto, Edith? Cierto, Juan. Les recordamos que no estamos en vivo, este programa lo grabamos días antes, pero estamos atentos a esos comentarios que usted nos haga llegar. Escuchemos esta cápsula, diferenciación sexual. Una de las cuestiones vinculadas a la reproducción humana es la determinación del sexo de una persona, algo que puede explicarse con el proceso de diferenciación sexual.
La diferenciación sexual es el proceso por el cual el embrión desarrolla sus órganos genitales. Este inicia con la fecundación y para la mayoría de individuos termina con el nacimiento de un niño o una niña. Sin embargo, durante este proceso existe un intermedio donde se pueden encontrar individuos quienes biológicamente no están considerados ni como varones ni como mujeres. Por ejemplo, este proceso se divide en 3 etapas o niveles de diferenciación sexual: el sexo cromosómico, sexo gonadal y el sexo genital. En la primera etapa intervienen los cromosomas sexuales. Los ovocitos presentan siempre un cromosoma X, mientras que los espermatozoides pueden presentar tanto el cromosoma X como el cromosoma Y. La unión de estos determinará el sexo cromosómico. En el embrión humano, el desarrollo de las gónadas comienza durante la 5ª semana de vida intrauterina. A las 6 semanas, el embrión se encuentra en un estado bipotencial, donde las gónadas permanecen indiferenciadas, pero capaces de desarrollarse en masculinas o femeninas. Si son masculinas, las gónadas embrionarias se transforman en testículos, de lo contrario, en ovarios. Estas gónadas producen hormonas, las cuales influyen en el desarrollo de las características físicas del sexo. Cuando empiezan a liberarlas, es cuando se obtiene el sexo genital, que deriva en la vagina, vulva, pene y próstata. Del texto Bases de la diferenciación sexual y aspectos éticos de los estados intersexuales, de Elida Vargas Barrantes. Para variar, ya hasta yo me caigo mal. Pero es que no me gustó la cápsula. A ver, dinos por qué. La cápsula está bien hecha, pero el texto de la cápsula sí tiene unos deslices ahí machistas que no me gustan. Hay que ser muy quisquilloso como yo, pero a ver, para empezar, biológicamente, la diferenciación sexual no empieza cuando XX y XY. Esos son cromosomas, ahí eso ni siquiera se ha echado a funcionar. Lo que inicia la diferenciación es un gene, no un cromosoma Y, sino un gene que casi siempre está en el cromosoma Y, el gene SRY. Entonces, también en la cápsula como que se dice, bueno, sale esto o lo otro indistintamente. No, somos hembras, en el embrión somos hembras y cambiamos de sexo. Le tienen miedo los que escriben sobre el asunto a decir eso. Bueno, sí, así es, cambiamos de sexo en el útero de nuestras madres un poco más de la mitad de los embriones. Y los cromosomas que tengamos no importan. Lo que importa son los genes que están en los cromosomas, ¿no? Y la diferenciación nada más la pone como diferenciación genital. Y hay más cosas en el cuerpo que no son diferenciación genital. Entonces, bueno, a mí no me gusta el tono de los libros de embriología. Pues, o sea, sí hay como un residuo judio-cristiano así de que, bueno, es hombre y si no, es mujer. Ah, no, pues no es así. Y si no, es hombre. Ok. Hanna, ¿qué nos comentas de la cápsula? Pues básicamente sobre ese último punto que dice Oscar, y me parece que es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí solo quiero aportar esta invitación a cuestionar cómo hemos construido estos ideales, cómo los hemos querido justificar desde estos procesos biológicos, porque efectivamente, biológicamente no somos varones o somos mujeres. Esto varones o mujeres, son desarrollos históricos, o sea, esos son constructos históricos y que en este caso las personas intersexuales hemos tenido que pagar con nuestro cuerpo el que se sostengan estas idealizaciones, ¿no? Y estas conceptualizaciones a partir de estados complementarios, ¿no? Entonces sí creo que es importante pues cuestionarlo, creo, e invitar al público a que lo siga pensando, ¿no? También. Sí, Juan, son dos puntos de vista distintos. Uno, lo que menciona tanto Hanna como Oscar, sí, son las investigaciones que siempre, y lo hemos mencionado en estos últimos programas, que son investigaciones muy machistas, que básicamente escritas también por hombres, y es lo que nos dice Oscar y la opinión de Hanna, y gracias por darnos ese otro concepto para que nosotros como redescuchas, incluso también Juan Carlos, que está frente al programa de Sexualidad en tu propia voz, aprendamos a distinguir esa parte, y agradecemos que lo hagan para toda nuestra audiencia, Juan.
Así es. Y una pregunta desde la perspectiva psicológica. ¿Cuáles serían las situaciones psicológicas que tiene que ir superando una persona intersexual? Bueno, no soy psicóloga, pero sí te puedo decir que desde lo que sea, de las investigaciones más recientes que se han hecho y sobre todo que han sido promovidas por los mismos grupos de activismo intersexual, pues tenemos que hay casos muy severos, ¿no? De ansiedad, de estrés postraumático, de depresión, de pensamientos e intenciones suicidas. O sea, estamos hablando de que hay un grave daño psicológico, un grave daño a la salud mental de las personas intersexuales debido en gran medida no solamente a las experiencias médicas que atraviesan, sino en general todo este entramado social de ocultamiento, de silenciamiento, de engañar durante el crecimiento, incluso a veces, por ejemplo, de no recibir las respuestas a las preguntas que uno hace o une hace, o inclusive al no disponer de un lenguaje para poder hablar del malestar que uno va teniendo conforme va creciendo, ¿no? Esto creo que podemos decir que es extrapolable a toda la población en general, pero en el caso de las personas intersexuales sí está muy marcado por esta ansiedad social sobre el sexo, ¿no? Sobre necesitar separar las experiencias de vida con base en una idealización de un cuerpo sexual. Sí, claro, la definición, la separación clarísima de... Esto nos lleva a preguntar cuál es la situación legal a nivel social de las personas intersexuales. Y de los derechos humanos también, Hanna. Gracias, ¿no? Así es una buena precisión. Es que son ambas cosas, ¿no? O sea, por un lado, digamos, la situación legal, bueno, en realidad la mayoría de las personas intersexuales son asignadas como hombre o como mujer al nacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la gran mayoría, no suelen tener este problema, ¿no? De acceso, digamos, a servicios del Estado, porque a menudo el no contar con esta asignación inicial, pues sí dificulta el tener un acta de nacimiento que a su vez provea, digamos, sí, ¿no? Esta claridad jurídica. Hay algunos casos donde sí existen esta cierta incertidumbre jurídica y donde, bueno, por ejemplo, algunas legislaciones como esta reciente de la derecho de identidad de género a menores, pues ha permitido de alguna manera también, digamos, como ahí un poquito entran como las personas intersexuales, algunas personas intersexuales entran allí como beneficiarias, ¿no? De este derecho, sin que en realidad sea un derecho específico de las personas intersexuales. Esto es bien importante entenderlo. El derecho a la identidad de género no es un derecho específico de las personas intersexuales. Muchas veces se ha entendido así, se ha entendido la intersexualidad como si fuese una tercera categoría o que todas las personas intersexuales debiésemos caber en una tercera categoría de quién sabe qué, ¿no? Y eso es importante también aprovechar el espacio y decirlo, no. O sea, la intersexualidad tampoco en ese sentido social, tampoco es un tercer sexo, ¿no? Y bueno, digo ya un poco más para redondear, y aquí necesitaríamos un programa completo para hablar de todos los derechos humanos, pero me parece muy importante señalar que efectivamente en la mayor parte del mundo los derechos humanos de las personas intersexuales, que son los mismos derechos que el resto de las personas, no están siendo respetados. Básicamente hablamos de 4 derechos. Derecho a la autonomía corporal, o sea, en este sentido tomar las decisiones sobre el propio cuerpo y los procedimientos, en este caso médicos, la integridad física, la libre determinación de la personalidad y por supuesto el acceso a la verdad, porque como decía Oscar, muchas veces la intersexualidad no se trata de cuando descubres que eres intersexual, sino de que no lo descubres, sino hasta que pasan muchos años y te das cuenta que todas esas memorias, todos esos recuerdos de estancias en el hospital, de todas esas experiencias de discriminación, de todas esas cicatrices, de un montón de cosas que se van generando como ruido, ¿no? Ruido en la experiencia de vida. Bueno, eso te va llevando eventualmente a la palabra intersexual, le da sentido a toda tu experiencia, ¿no? En ese sentido, es el único sentido en el cual yo quisiera decir, la palabra intersexual puede ser utilizada como una identidad en la lucha, en la reivindicación de los derechos y de la reivindicación del saber de uno mismo, de uno mismo, ¿no? Me queda claro entonces que el ámbito en el que más se sufre la discriminación o lo sufren las personas es entonces desde el momento en el que naces y en el ámbito médico, después por parte de la familia y al último lo dejamos lo social. De hecho, bueno, quiero yo aportar, y también Oscar por ahí tiene un comentario que a lo mejor quiere puntualizar algo, pero yo sí quiero decir que apenas hace menos de un año, en diciembre del año pasado, CONAPRED lanzó los resultados de la encuesta Intersex, el cual, bueno, se
se extendió a través de internet, ¿no? Una invitación a un grupo muy amplio de personas intersexuales, y uno de los hallazgos fue justamente ese ambiente tan hostil en el que se desarrollan las vidas de las personas intersexuales, que no solamente, que el tema médico es un tema primordial y muy específico de nuestras experiencias de vida, pero que en realidad estamos hablando de una hostilidad, que ahí es donde existen esas coincidencias, y sí lo quiero decir porque allí coincido con lo que dice Oscar, de que ha habido mucha controversia en cuanto a la inclusión de la intersexualidad dentro del movimiento LGBT, pero que yo sí creo que hay muchas coincidencias que tienen que ver con todo ese sistema de heterosexualidad obligatoria y miedo a la homofobia, la homofobia misma, miedo a la homosexualidad que la sociedad va construyendo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay todo un sistema que se va, dentro del que se va inscribiendo, ¿no? Las experiencias de las personas intersexuales desde que nacen y conforme van creciendo, e incluso después de haber sido sometidas a estas intervenciones que prometen la normalidad, pero pues lo único que producen son seres humanos sumamente desorientados por todo lo que han vivido. Sí. Y supongo que esto tiene un impacto en el ámbito laboral. ¿Cómo está la discriminación en el ámbito laboral? Fíjate que no es necesariamente uno de los temas, digamos, más relevantes de las problemáticas de las personas intersexuales. Sin embargo, es verdad que muchas personas intersexuales viven experiencias de discriminación en el trabajo, eso sí tengo que decirlo, debido a su expresión de género, porque muchas personas intersexuales no han sido intervenidas, no han sido sometidas, digamos, a procedimientos de normalización, no solo genital, sino normalización de su cuerpo, de toda su apariencia, de sus niveles hormonales. Entonces hay muchas personas intersexuales que efectivamente sufren del mismo tipo de discriminación que muchas personas trans, por ejemplo, o muchas personas homosexuales o lesbianas también. Entonces, efectivamente, o sea, digamos que podríamos ahí incluir dentro de ese tipo de experiencias de discriminación que vive la población LGBT a las personas intersexuales, pero no es un tema específico de las personas intersexuales. Sí quería yo acotar eso. Sí, adelante, Oscar. Sí, gracias. Mira, salió un documento el 25 de octubre de COPRED, el comunicado 025. COPRED es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Y hay unos puntos que yo quisiera subrayar en ese documento, porque son los puntos reiterados en documentos internacionales, en documentos anteriores, etcétera. Entonces, no voy a mencionar los 10, pero algunos 6 los quiero subrayar. No hacer cirugías a personas menores, posponer lo más posible las cirugías porque el resultado de las cirugías estadísticamente es malo. No considerar a la intersexualidad como una patología, porque no están enfermas las personas intersexuales. Hay unas condiciones de intersexualidad que requieren intervención médica por la retención de sales, pero es una cosa particular que no tiene que ver con la intersexualidad, sino con esa condición fisiológica. El que las actas de nacimiento sean rectificables de manera fácil, que también beneficia a las personas trans, pero no solamente, o sea, el que uno pueda llegar a una oficina y decir, mire, yo no quiero el acta con el nombre de hombre, quiero un acta con nombre de mujer y punto. ¿Y a usted qué le importa por qué quiero? ¿No? Que es la condición actual en la Ciudad de México, afortunadamente. Si queremos ayudar a las personas intersexuales, hay que promover que haya grupos de apoyo, apoyar los grupos de apoyo, de encuentro, de intercambio de experiencias. No importa cuál sea mi condición de intersexualidad, me va a enriquecer oír la vida de otras personas y cómo enfrentaron la problemática. Eso es algo que yo creo que gracias a Internet se ha logrado desde hace algunos años y esto es una ventaja impresionante. El no prohibir la información a la persona misma, porque se esconden sus archivos en los hospitales. La intervención quirúrgica que sufrieron, ni siquiera saben por qué fue, porque ni siquiera en el quirófano se anotó qué es lo que le hicieron a la persona. La anotaron como si fuera apendicitis y no es apendicitis, lo que le hicieron es otra cosa. Entonces ni siquiera sabemos cuántas personas han sufrido el bisturí. Y en los derechos, mencionaba los derechos laborales porque es algo que surge de inmediato, pero no es así. Hay sociedades donde se les prohíbe reproducirse. O sea, extirpar los testículos no es porque sea realmente un peligro. Hay muchas cosas que son mucho más peligrosas y no se le extirpan los pechos a las mujeres por el peligro de que les va a dar cáncer. O sea, y sin embargo es mucho más alta el peligro de cáncer por los pechos que por otra cosa. O sacarle la próstata a un señor profilácticamente, eso no se hace. Saber qué es lo que me hicieron, saber por qué mi cuerpo tiene esas cicatrices, saber por qué no me acuerdo bien de algunas cosas, saber por qué me llevaban a un consultorio a kilómetros de distancia de mi casa, a escondidas, para que me revisaran cada 6 meses un médico y 6 o 7 estudiantes de medicina que se estaban dando codazos ahí, medio riéndose a la hora de que estaban
observándome. O sea, eso es a lo que se refieren los derechos. Son derechos a la integridad personal. Básico. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a tener que ir terminando nuestro programa. Así que, Hanna, necesitamos un comentario final tuyo que pueda ayudarnos a cerrar el tema por el día de hoy. Y sí, Juan, decirle a Hanna que por favor incluya en este comentario la importancia de este día del 8 de noviembre que se conmemora el Día de la Solidaridad Intersex. Bueno, pues sí, el Día de la Solidaridad Intersex marca el nacimiento de Herculín Barbán, personaje histórico recuperado por Michel Foucault, que se considera, digamos, una de las primeras personas intersexuales de que tenemos conocimiento, ¿no? Entonces, pues en realidad lo que buscamos durante estos días que van desde el 26 de octubre hasta el 8 de noviembre es esto, o sea, es atraer la conversación y la mirada a entender la problemática de vida de las personas intersexuales y pues que no solamente se nos mire a nosotras, ¿no? Como personas, sino también un poco devolver la mirada a la sociedad, un poco invitar a preguntarnos yo qué estoy haciendo en ese sentido para perpetuar este sistema, o sea, yo de qué manera estoy contribuyendo a estas experiencias de vida. Entonces, pues solamente quiero agradecerles por el espacio, invitar al público, especialmente a todas las personas intersexuales y familiares, allegados, que consulten la página de brújulaintersexual.org, porque no hay nada más, como decía Oscar, no hay nada más poderoso y sanador en muchas ocasiones, algo que llega a salvar vidas realmente, que el encuentro a través de estas historias y después el encuentro con otras personas que no necesariamente son iguales a mí, pero que han pasado por lo mismo y que no necesito justificarme, ¿no? Para poder hablar de ello. Entonces, les agradezco mucho nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, Hanna. Muchísimas gracias, Oscar Chávez Lanz. Gracias. Agradecemos a nuestros invitados, Oscar Chávez Lanz y a Hanna Aoy, por haber estado con nosotros hablando de intersexualidad. Agradecemos a usted que nos haya acompañado en esta emisión. Le invitamos a que descargue y comparta este programa. Mañana mismo ya estará disponible en el sitio web www.medioradio.edu.mx y también en iVoox nos encuentra como Sexualidad en tu propia voz. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y a nuestro equipo de producción, Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Saraí Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.